Iglesia Bíblica Koinonia. Nuestra misión es ser discípulos auténticos de Jesucristo que glorifican a Dios por medio de vidas transformadas por la obra del Espíritu Santo y hacer discípulos que igualmente sean transformados por la gracia de Dios. Es crear un movimiento en el poder de Dios de hacer discípulos y de plantar iglesias para tener un testimonio claro de palabras y vivencia del Evangelio del Señor Jesucristo en el área metropolitana de Barranquilla y más allá de ella. La visión que tenemos es ser una iglesia celular que vive la presencia y el poder de Jesucristo y de su Espíritu para cumplir con sus propósitos de alcanzar a los que no conocen al Salvador con el Evangelio transformador. Ser una iglesia enfocada en la multiplicación de discípulos, de grupos familiares, de líderes siervos y de iglesias para presentar ante el mundo quién es Jesucristo. Como valores centrales tenemos la centralidad y autoridad de la palabra de Dios, centralidad en Cristo, dependencia de Dios, visión para la reproducción, comunidad, ministerio de todos los creyentes y santidad de vida. Solemne resuenen las voces de amor, con gran regocijo tributen loor al Rey soberano, el buen Salvador. Dignísimo es el de más alto honor. Alabad, alabad, alabad al gran Rey. Adorad, adorad, adoradle en su grey. Es nuestro escudo, baluarte y sostén, el omnipotente por siglos. Amén. Su amor infinito que lengua dirá, y quien sus bondades jamás sondeará. Su misericordia no puede faltar, mil himnos alaben su nombre sin par. Alabad, alabad, alabad al gran Rey. Adorad, adorad, adoradle en su rey. Es nuestro escudo, baluarte y sostén, el omnipotente por siglos. Amén. Inmensa la obra de Cristo en la cruz, enorme la culpa se ve por su luz. Al mundo él vino, nos iluminó, y por nuestras culpas el justo murió. Alabad, alabad, alabad al gran Rey. Adorad, adorad, adoradle en su rey. Es nuestro escudo, baluarte y sostén, el omnipotente por siglos. Amén. Velad, fieles todos, velad con fervor, que viene muy pronto Jesús el Señor. Con notas alegres vendrá a reinar, a su eterna gloria os ha de llevar. Alabad, alabad, alabad al gran Rey. Adorad, adorad, adoradle en su rey. Es nuestro escudo, baluarte y sostén, el omnipotente por siglos. Amén. Gloria a Dios. Señor, mi escudo, mi fuerza, tú has sido refugio en contra de mis enemigos. Señor, tu verdad me ha protegido, toda mi confianza en ti he vertido. Oh Jesús,
mi vida está segura, Jesús. La vida que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y por mí fue entregado para vivir libre del pecado. Jesús, tu sangre preciosa me ha lavado. Jesús, por mi gracia he sido perdonado. Jesús, tu victoria me ha dado la vida eterna. Jesús, en ti mi vida está segura, Jesús. Fuerte Dios, consolador, príncipe de paz, gran Señor, vencedor, siempre vive y siempre reinarás. Dios te exalto, Dios te exalto, tú eres todo para mí, tu creación canta de ti. Dios te exalto, Dios te exalto, te exalto, Cristo, mi Rey. Fuerte Dios, consolador, príncipe de paz, gran Señor, vencedor, siempre vives y siempre reinarás. Dios te exalto, Dios te exalto, tú eres todo para mí, tu creación canta de ti. Dios te exalto, Dios te exalto, Cristo, mi Rey. Exalto, Cristo, mi Rey. Exalto, Cristo, mi Rey. Muy buenos días para todos, mis queridos hermanos. Un cordial saludo desde aquí de Barranquilla. Hoy 16 de mayo estamos nuevamente para la exposición de la palabra de Dios en el Salmo 116, la segunda parte. Qué bueno es poder tenerles nuevamente. Gracias a Dios porque aún en medio de todos estos momentos difíciles que vivimos, por la pandemia, por la crisis nacional, todavía podemos estar aquí en pie para compartir la palabra de Dios, para edificarnos. Gracias al Señor por este salmo, donde el salmista muestra su amor
que lo cuidó durante esas aguas turbulentas, esas aguas de desesperación y sufrimiento y dolor. Y luego también en ese mismo salmo uno encuentra que en él hay un deseo de agradarle por preservarlo, por salvarlo, por liberarlo. Y de eso se trata la enseñanza en el día de hoy, de el deseo de agradar al Señor por haberlo liberado, de los versículos 12 al 19. ¿Se acuerdan que el salmista comenzó diciendo: amo al Señor porque me escucha, porque me rescata, porque me cuida? Entonces nos hacíamos una pregunta el domingo pasado, que era la pregunta natural que se hacía el salmista: si el Señor me ha escuchado, me ha rescatado y cuidado, ¿qué le puedo dar al Señor? Entonces el Señor, a través de su palabra, nos va a ayudar a reflexionar, a pensar, porque estos días son días donde hemos experimentado intenso dolor, sufrimiento, y eso puede llevarnos a dudar del Señor o afianzarnos en el Señor. Las noticias de amigos, de familiares, no han sido tan buenas, aunque en medio de toda esa adversidad hemos visto hermanos que están en el proceso de recuperarse. Pero el salmista nos anima, el salmista definitivamente es un estímulo para donde hay dolor y sufrimiento, para donde la duda asalta. Allí hay una palabra del Señor para nosotros. Entonces, este salmo, como comentábamos la vez pasada, es un salmo de liberación. El lamento que había se convierte en razones y motivos para amar al Señor. Y es que yo creo que eso es lo que nos comunica el salmista en muchas ocasiones, cuando por ejemplo dijo que me sacó del lodo cenagoso y puso mis pies sobre una roca segura, sobre una piedra segura. Porque cuando enfrentamos el dolor y el sufrimiento, pareciera que nos estuviéramos hundiendo y ahogando. Pero la palabra de Dios, a través de estos salmos, y especialmente el Salmo 116, nos habla de hay un Dios que me cuida, hay un Dios que me rescata y hay un Dios que definitivamente escucha nuestra oración. Vamos a orar. Señor, aquí estamos en esta mañana nuevamente para darte gracias por tu palabra, gracias porque ella nos vivifica y ella nos da una perspectiva correcta de quién eres tú y de cómo te has revelado y la manera en cómo nosotros, los creyentes en ti, debemos reaccionar cuando enfrentamos el dolor, el sufrimiento y la ansiedad. Señor, por tu buen espíritu, guíanos a sendas de rectitud. Que esta mañana podamos ser edificados por tu palabra y que tu palabra traiga descanso a nuestros corazones agitados. Muchas gracias, en el nombre de Jesucristo. Amén. En uno de los aspectos que vimos la vez pasada, relacionado con el versículo 7, antes de leer del 11 o del 12 en adelante, hay algo muy interesante que dice que vuelve, oh Jehová, a mí, vuelve, oh alma mía, a tu reposo, porque el Señor te ha favorecido. Eso está en el versículo 7. En la versión de Reina Valera dice, porque Jehová te ha hecho bien. O sea, hemos sido favorecidos por Dios. Y eso tiene que ver con algo que alguien o algo hizo por nosotros. Hemos sido recompensados, hemos sido favorecidos. En un lenguaje
común para nosotros, podemos parafrasear el versículo de esta manera: ya que el Señor me cuida tanto, lo amaré como consecuencia, lo amaré como respuesta a eso que ha hecho por mí. Y Dios hace cosas grandes y maravillosas en nuestra vida, y eso es lo que el salmista trata de plasmar en este canto, de que él va a amar al Señor como consecuencia de que el Señor lo cuida, de que el Señor lo rescata y de que el Señor lo escucha. En otras palabras, Dios no es tacaño cuando nos provee, cuando nos cuida, cuando nos rescata. Él siempre está allí cuidándonos, tiene un cuidado vigilante de cada uno de nosotros. Aun cuando en esos momentos en que vemos que Dios está muy lejano, Dios está más cerca de lo que nosotros pensamos. La pregunta que vamos a tratar de analizar en esta mañana es: ¿qué le daré al Señor? ¿O qué puedo devolverle a Dios como agradecimiento por las muchas maravillas que ha hecho en mi vida? ¿Qué puede ser una prueba suficiente de mi gratitud? No solamente decir amo a Jehová porque me cuida, porque me libera, porque oye mis oraciones, porque está alrededor de mí, sino que puedo yo ofrecerle adecuadamente a Dios por lo que Él ha hecho por mí. Entonces hay tres respuestas que el autor nos ofrece, y esas son las tres respuestas que vamos a ver en los versículos 12 en adelante. Hay tres respuestas que ofrece el salmista, pero vamos a leer el Salmo 116 del 12 al 19. Abran sus Biblias conmigo, retomemos el Salmo 116 y versículos 12 al 19. ¿Están todos conmigo? Vamos a leer. ¿Qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Lo que decía ahorita. ¿Qué prueba suficiente puedo darle yo a Dios por todos los beneficios que he recibido? Versículo 13 dice: tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre de Jehová. Ahora pagaré mis votos a Jehová delante de todo su pueblo. Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Oh Jehová, ciertamente yo soy tu siervo. Siervo tuyo soy, hijo de tu sierva. Tú has roto mis prisiones. Te ofreceré sacrificio de alabanza e invocaré el nombre de Jehová. A Jehová pagaré ahora mis votos delante de todo su pueblo. En los atrios de la casa de Jehová, en medio de ti, oh Jerusalén, aleluya. Entonces, ofrece el salmista tres respuestas a esa pregunta. ¿Qué pagaré a Jehová? O sea, ¿qué le daré a Dios como resultado de tantos beneficios que he recibido? Entonces, una respuesta es proclamar sus beneficios, proclamar los beneficios de Dios. Segundo lugar, cumplir sus votos, cumplir sus compromisos. Y en tercer lugar, alabar su nombre. Entonces, tenemos tres razones o tres respuestas a esa pregunta. Proclamaré sus beneficios, dice el salmista, cumpliré mis votos y alabaré su nombre. Vamos a considerar cada uno de ellos porque eso es lo que el Salmo nos enseña en esta mañana. El Señor es bueno, el Señor es maravilloso y nos presenta a través de este Salmo esa canción de liberación, y hay razones por las cuales podemos amar al Señor a pesar de que estemos sufriendo dolor y experimentando
sufrimiento. Entonces este salmo nos recuerda esa realidad de que a Dios le puedo proclamar o puedo reaccionar proclamando sus beneficios, cumpliendo sus votos y alabando su nombre. Vamos a ver a la primera respuesta, que está en el versículo 13. La pregunta del versículo 12: ¿qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Versículo 13: tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre de Jehová. Ahí en ese versículo 13 menciona algo de que alzaré la copa de la salvación e invocaré el nombre del Señor. De pronto en nuestro contexto de hoy, ese sentido de la palabra copa no tiene mucho significado, pero esa palabra dentro del Antiguo Testamento con frecuencia se utilizaba para denotar abundancia. ¿Se acuerdan ustedes en el Salmo 23:5 que David dijo: mi copa está rebosando? Y la otra palabra que aparece allí es, en el versículo 13, es la palabra salvación. En el hebreo, en la Biblia hebrea, aparece en una forma plural. No dice salvación, sino por sus salvaciones. E invocaré, tomaré la copa de las salvaciones. O sea, que esa copa está rebosando de las salvaciones, de los beneficios de que Dios ha hecho para con el salmista. En otras palabras, podemos entender como la palabra liberación. Dios, a través del salmista, expresa su alabanza. Aquí está el salmista expresando su alabanza a Dios por la abundancia de liberaciones. Su copa está rebosando de las liberaciones, de las diferentes salvaciones. Y dice el versículo literalmente: e invocaré el nombre del Señor. En otra versión, el nombre del Señor proclamaré. En otras palabras, está expresando un sentido muy significativo de que hay que exclamar a Dios o anunciar a otras personas lo que Dios nos ha hecho, los beneficios que hemos tenido, que Dios ha sido nuestro libertador. Vamos a relacionarlo con el versículo 10. En el versículo 10 que leímos la vez pasada, pero no lo mencionamos a fondo, dice: creí, por tanto hablé. El hablar de las personas, cuando nosotros hablamos, eso demuestra muchas veces lo que hay en nuestro interior, ya sean nuestras creencias, nuestro temperamento, nuestro estado de ánimo. Yo recuerdo que el Señor Jesucristo, en Mateo 12:34, Él dijo que de la abundancia del corazón habla la boca. Y aquí encontramos a un salmista que tiene su copa llena, ha abundado su vida en liberaciones de parte de Dios. Por lo tanto, como él creyó, por lo tanto habló. O sea, hay tantas razones en su vida por los beneficios de Dios que él está dispuesto a hablar. Creí, por tanto hablé. ¿Y saben dónde se encuentra eso en el Nuevo Testamento? En 2 de Corintios capítulo 4. Voy a leerlo nuevamente, el mismo texto, pero ya en boca del apóstol Pablo, en el contexto de dar testimonio, de compartir las misericordias de Dios, de compartir sus bondades. 2 de Corintios capítulo 4, en el versículo 7
en adelante. Voy a leer del 7 al 14. Capítulo 4 de Segunda de Corintios. Segunda de Corintios 4, versículo 7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, pero que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en nosotros la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, o sea, lo que está escrito en el Salmo 116, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con Jesús. Y aquí nos está hablando de que debemos tener ese mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito. Que si nosotros creímos, como creyó David, o sea, una persona como David tenía fe en la persona de Dios. Creía que Dios había hecho muchos beneficios. Al igual que Pablo. Pablo estuvo atribulado, según estos versículos, en todo. Allí habla que estuvo en apuros, que estuvo perseguido, que algunas veces derribado, pero que él creyó, o sea, tenía su fe y su confianza en Dios, en el nombre de Dios, en el carácter de Dios, en lo que decía la palabra de Dios. Entonces, es de lo que hay en el interior que podemos hablar y actuar. Por eso, esta expresión de creí, por tanto hablé, está basado en la fe que tenía David, en la manera en cómo conocía al Señor. Y este asunto de dar a conocer, en el Salmo 116, de dar a conocer las bondades de Dios, las misericordias de Dios, debe ser algo constante en nuestra vida. El Señor nos ha librado a nosotros. El Señor nos ha dado muchos beneficios. Por eso nuestro corazón, nuestra copa debe estar rebosando de esa abundancia de liberaciones. Pero la realidad es que a veces son muy pocos los cristianos que comparten su experiencia públicamente. Pensando en la experiencia de salvación, por ejemplo. Se han convertido a Cristo, han tenido un cambio significativo, Dios los ha transformado, pero no comparten esa experiencia públicamente. Son, como decía alguien, son agentes secretos de Dios. Están en la oficina, están en el vecindario, están en la universidad, en el colegio, pero nadie sabe que son creyentes. Son unos agentes secretos allí de Dios, cuando han recibido muchos beneficios de Dios. Entonces el llamado aquí es a proclamar sus beneficios, a no esconder en alabanzas a Dios y a otras personas lo que Dios ha hecho. Y eso tiene que ver con, en el momento también nuestro, de compartir el Evangelio, de no tener timidez, porque Dios no nos ha dado espíritu de temor, sino de dominio propio. Entonces, hay un llamado a compartir lo que usted ha creído. Por lo tanto, yo hablé, a hablar, y eso es como consecuencia de lo mucho que usted ha recibido del Señor. Usted dice al Señor, yo amo a Dios, y puede expresarlo en canciones, eso está bien, pero también puede expresarlo
en testimonios, en compartir el Evangelio. Si usted quiere darle algo de valor al Señor, proclame sus beneficios. Bendice, ¿se acuerdan lo que decía el salmista en el Salmo 103? Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios, porque Él es el que sana todas tus dolencias, es el que rescata del hoyo tu vida, es el que te corona de favores y misericordias. Entonces, si tú quieres darle algo de valor al Señor, que no se quede simplemente en palabras de decir yo amo a Dios y nada más, sino traduce eso en compartir, proclamar el Evangelio, y Dios te va a ayudar a vivir más allá del afán, del dolor y el sufrimiento. Porque es que a veces nos enfocamos solamente en nuestras tristezas, en nuestros dolores. Ay de mí, pobre de mí, ay, es que yo soy como una antena parabólica, que todo lo que pasa de enfermedades y males, y yo lo recojo, y siempre estamos hablando de nosotros, de lo que nos pasa, cuando hemos recibido tantas maravillas y tantas misericordias de Dios. Entonces es tiempo de dar a conocer al Señor. Usted creyó, por lo tanto, hable de esas maravillas. Entonces yo le haría la pregunta, yo me hice la pregunta también. ¿Cuándo fue la última vez que yo le hablé a alguien del Evangelio? Dios nos presenta muchas oportunidades, y más en estos tiempos. En estos tiempos hay muchas oportunidades y se facilitan para compartir el Evangelio. Piense por un momento, ¿cuándo fue que el Señor a usted lo libró de un peligro o una dificultad? Y voy a darle unas ideas. Valdría la pena que todos esos beneficios que usted ha recibido de Dios, los recientes, la historia de la salvación de su vida, escríbalos en una forma de historia. Piense en esos sucesos de la vida como si usted se lo estuviese contando a alguien durante un almuerzo. Está contándole a su mejor amigo, a su mejor amiga, o a un familiar que lo llamó. Entonces usted está contándole esa experiencia que tuvo y cómo el Señor lo libró, cómo el Señor intervino, cómo el Señor obró. Y eso mismo puede ser en la parte evangelística. Primero escriba en un papel ese beneficio que usted ha recibido del Señor. Si usted necesita ayuda, puede hablar con uno de los hermanos para que le ayude a contar también la historia de su salvación, a preparar algo de su testimonio. Y después que lo tenga listo, el testimonio, o tenga el testimonio de salvación o el testimonio de un beneficio que usted ha recibido de parte de Dios, entonces pídale a Dios. Entonces pidámosle a Dios que nos dé la oportunidad de contarle a otros ese beneficio que hemos recibido. Y manténgase preparado para hacerlo, porque Dios le va a proveer la ocasión o las ocasiones para hacerlo. Y cuando usted está compartiendo esa historia, sea su testimonio personal de salvación o sea de una obra en la cual usted le da la gloria a Dios por su intervención, y la persona muestra interés en eso que usted le ha compartido, ofrézcale también, no se quede simplemente allí en esa historia que usted le compartió, sino que si usted ve interés en esa persona, ofrézcale la oportunidad de profundizar más. Y allí usted puede usar algunos de los materiales que nosotros tenemos, como Descubra la Nueva Vida en Jesucristo o el curso básico. Entonces usted puede ahondar, puede profundizar esos beneficios que usted recibió de la salvación con esa persona, con ese amigo o con ese familiar. Entonces miren que allí el Señor, a través del salmista, nos habla de proclamar sus beneficios. Y hay tantos beneficios que usted y yo recibimos a diario.
Y hay otros beneficios que a veces no somos conscientes de cuántas cosas Dios ha hecho por nosotros, de cuántas cosas nos libra, que no las podemos contar, pero hay tantas cosas que sí suceden y somos conscientes de que nuestra copa de nuestra vida está rebosando de los beneficios de Dios. Entonces no se quede solamente en decir yo amo a Dios, sino que proclame sus beneficios, anuncie esos beneficios, y luego invocaré el nombre de Jehová, daré a conocer el nombre de Jehová. Entonces, el Salmo 116 también es una respuesta pública del lamento, del dolor y el sufrimiento. Da un giro positivo cuando el autor decide cómo va a reaccionar, porque ha visto cómo Dios lo ha liberado. Entonces el salmista dice, bueno, yo voy a compartir la historia del rescate de Dios, de cómo Dios me ha rescatado. ¿Se acuerdan que se usa la palabra en el Nuevo Testamento, la palabra redención, del precio que pagó nuestro Señor Jesucristo? Nosotros estábamos presos, estábamos esclavos del pecado, del mundo y de Satanás, y Jesucristo pagó un precio en la cruz y nos liberó, nos ha libertado. Entonces esa liberación del Señor vamos a contársela también a otros. Delante de Dios usted puede decidir compartir la historia del rescate de Dios, de sus muchos beneficios. Y por eso es el ánimo que le doy yo para que escriba esos testimonios. Hay algunas personas que llevan unos cuadernos, y eso me gusta, esa idea de llevar unos cuadernos de las historias de los beneficios de Dios. Y en primer lugar, ese gran beneficio de la redención, de la salvación. Entonces, ese es el primer aspecto que nos llama la atención allí el salmista, en proclamar sus beneficios. Pero él va también a otro que está en los versículos 14, 18 y 19. Voy a leerlo nuevamente. El versículo 14 habla de: ahora pagaré mis votos a Jehová delante de todo su pueblo. Y el 18: a Jehová pagaré ahora mis votos delante de todo su pueblo. Noten que se repite. Y en el versículo 19: a Jehová pagaré ahora mis votos delante de todo su pueblo. Y el 19, perdón: en los atrios de la casa de Jehová en medio de ti, oh Jerusalén. Allí está hablando de que va a cumplir sus votos y dónde los va a cumplir. Que no solamente, como dice allí el versículo 14, es delante de todo el pueblo, sino también allí en medio de los atrios de la casa de Jehová. Cumpliré mis votos. Y antes de explicar un poquito acerca de qué significa eso en el tiempo del Antiguo Testamento, vino a mi mente algo que leí y luego vi en una película. Es la historia de Martín Lutero. En la historia de Martín Lutero se cuenta que él estaba estudiando para leyes allá en Alemania, y un día que él salió a visitar a sus padres, venía de regreso, se encontró súbitamente en medio de una tormenta eléctrica. Eso fue, según los anales de la historia, el 2 de julio de 1505. Y un rayo, mientras él estaba allí en medio de esa tormenta eléctrica, un rayo cayó cerca de donde él estaba. Y eso es tremendo. Yo he estado en la serranía del Perijá hace muchos años, y en medio de la selva, en medio de la montaña, esas tormentas eléctricas, y ver uno que un rayo cae cerca de donde uno está, eso es paralizante, eso es tremendo. Bueno, Martín Lutero, cuando estaba regresando de la visita a la casa de sus padres, se encontró en medio de esa situación,
y él sintió que estaba al borde de la muerte. Y él le pidió ayuda a una santa o a un santo. Y le dijo, si salgo de esta situación, me haré monje. Y bueno, la historia dice que salió ileso. Pero él cumplió lo que prometió. Vendió unos libros que tenía de derecho y abandonó la carrera que estaba estudiando de leyes y entró en el en el monasterio agustino de Erfurt el día 17 de julio de 1505. O sea, lo que le prometió al santo o a la santa o a Dios ese día, lo cumplió 15 días después. O sea, Martín Lutero fue consecuente con lo que le dijo a Dios en medio de las dificultades. Porque es que a veces sucede que a veces cuando estamos en medio de los problemas y las dificultades, hacemos promesas, y eso más o menos es lo que significa un voto, es una promesa de que voy a cumplir. Dios, si tú me libras de tal situación, yo voy a donar tanto de ofrenda. Y a veces decimos eso en medio, y Dios en su misericordia nos libra de la dificultad, y pasa el tiempo y no lo hacemos, no cumplimos. Señor, si tú me salvas de esta situación, me sanas de esta enfermedad, Señor, yo voy a llegar a tiempo a la gran celebración, cuando se hace de manera presencial. Yo voy a llegar a tiempo, voy a estar allí, y si hay algo en lo cual yo pueda servir en la congregación, ahí estoy. Y el Señor en su misericordia le rescata y le sana. Pasa el tiempo y los primeros 2 domingos, los 3 domingos, de pronto intenta y llega a tiempo, y si hay algo en lo cual puede ayudar, ayuda, pero luego vuelve la rutina de la vida, del trabajo, de la familia, y se olvida del compromiso que le hizo a Dios. Oiga, hermanos y amigos que nos escuchan, el hacer votos o hacer compromisos a la ligera es peligroso. Yo me encontré en el libro de Eclesiastés una porción que vamos a leerla, porque habla acerca de lo serio que esto es. Capítulo 5 del libro de Eclesiastés. Salomón escribe, capítulo 5, versículos 2 al 6. Leamos. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, por tanto sean pocas tus palabras. Porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras la voz del necio. Preste atención. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Leo otra vez. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. Porque, la pregunta, ¿por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y destruya la obra de tus manos? ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Y voy a leer el 7. Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades, y las muchas palabras también son a veces vanidades. Mas tú teme a Jehová, mas tú cumple lo que prometes. Entonces miren que
hay una seriedad aquí. Y la seriedad está en no apresurarnos a proferir delante de Dios compromisos, promesas. Porque es que a veces en medio del dolor, en medio del sufrimiento, le hacemos promesas a Dios de una manera muy ligera. Yo he conocido personas que Dios le ha hecho unas intervenciones maravillosas en su vida. Dios los ha librado, Dios los ha salvado. Conozco a alguien cercano que Dios intervino de una manera poderosa. Por lo menos recuerdo dos situaciones al borde de la muerte. Y Dios, y en medio de esas situaciones, hizo promesas de no, de cumplir a Dios, de no seguir su vida, una mezcla de ser cristiano y otra conformarse a este mundo, y hizo la promesa de que iba a seguir fiel al Señor. Pero no fue así. Volvió otra vez a sus propios patrones en 2 ocasiones. Yo recuerdo que le dije en una ocasión que tuviera cuidado, y le repetí un versículo que le dijo Jesús a alguien: vete y no peques más. O sea, trata de vivir la vida y no peques más. Se lo dije así claramente. Pero no oyó. Tristemente, el Señor lo llevó a su presencia, a esa persona. Entonces, porque es serio. Lo que dice aquí Salomón es serio. Miren que el hacer promesas ligeras y que no se cumplen es insensatez. Por eso el llamado de Salomón es a cumplir lo que prometes. A veces es mejor no prometer, porque a veces prometemos y no cumplimos. Es mejor no prometerle a Dios cosas y no cumplirle. Así que este libro de Proverbios nos habla de la seriedad de lo que es hacer promesas, votos. Entonces, según la Biblia, es mejor no hacer ningún voto a la ligera. O sea, si tú lo haces y si tú te comprometes delante de Dios, no demores en cumplirlo. Cuando cumplas tus votos o tus promesas o los compromisos que haces, estás honrando a Dios. Pero cuando rompes esos compromisos con Dios, esos votos, es como cuando uno rompe los votos que ha hecho en el matrimonio. Cuando uno rompe esos votos de ser fiel con la mujer que Dios le dio una en la juventud y no los cumple, está siendo insensato. Y Dios no se queda con eso. Dios es un Dios que es Dios de amor, pero también es fuego consumidor. Cuando nosotros no cumplimos con los votos, estamos dándole municiones al enemigo de Dios, a Satanás. Entonces, el salmista tomó la determinación de mostrar gratitud públicamente por medio del cumplimiento de sus votos. Señor, yo he recibido muchos beneficios, mi copa está rebosando, tú me has salvado, tú me has liberado, por lo tanto yo voy a hacerlo delante del pueblo, yo voy a hacerlo delante tuyo allá en los atrios de tu casa, voy a cumplir sus votos o los votos que yo te hice. Entonces, ¿qué le puede dar usted al Señor? Proclamar sus beneficios, compartiendo el Evangelio, hablando de las abundantes misericordias de Dios, y otra es cumpliendo lo que promete. En el Antiguo Testamento, esos votos y esos compromisos no era que Dios los pedía, pero cuando la persona los hacía, ya eso sí se convertía en una obligación. Y hay una historia
en la Biblia que vino a mi mente, y es la historia de Gesté. Eso está ya en el libro de Jueces. Jueces, los capítulos 10 y el capítulo 11 del libro de los Jueces. El pueblo de Israel estaba siendo azotado por los filisteos por 18 años. Israel estaba afligido en gran manera, dice la escritura allí, y Dios levantó a alguien que se salió de los patrones normal, un hijo ilegítimo llamado Gesté, que andaba con un poco gente ociosa, y Dios lo capacitó y lo llamó para liberar a su pueblo. Y cuando estaba ya al punto de enfrentar una batalla final, él le hizo una promesa a Dios y de una manera muy ligera. Vamos a leer en el libro de Jueces capítulo 11, versículos 30 al 31 y luego el 34 al 36, para que veamos la seriedad de hacer votos a la ligera. Capítulo 11 del libro de Jueces, versículos 30 y 31. Y Gesté, que era el juez, hizo voto a Jehová diciendo: si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová, y lo ofreceré en holocausto. Será de Jehová, y lo ofreceré en holocausto. Luego los versículos 34, porque Dios le dio la victoria, Dios los libró, los entregó en la mano, pero cuando él regresó, versículo 34, entonces volvió Gesté a Mizpa, a su casa, y he aquí que su hija, que salía a recibirle con panderos y danzas, y ella era sola, su única hija, no tenía fuera de ello hijo ni hija. Y cuando él la vio, rompió su vestidura diciendo: ay, hija mía, en verdad me has abatido, y tú misma has venido a ser causa de mi dolor, porque le he dado a palabra a Jehová y no podré retractarme. Cuando se hacía un voto, aunque Dios no lo pidiera y la persona lo hacía, ya ese voto se convertía en algo obligatorio. Entonces ella le respondió: Padre, si le has dado palabra a Jehová, haz de mí conforme a lo que prometiste, ya que Jehová ha hecho venganza en tus enemigos, los hijos de Amón. Entonces miren, le ilustro este caso del Antiguo Testamento para mostrar la seriedad. Por eso es mejor no hacer ningún compromiso a la ligera. Y si hacemos votos, hay que cumplirlos. Cuando cumplas tus votos, estás honrando a Dios. Entonces, para reflexionar en este segundo punto, es importante pensar por un momento. ¿Qué promesa usted le ha hecho a Dios o a los demás? ¿Qué compromiso ha adquirido que no ha cumplido? Y hablemos de un voto como un acuerdo verbal, un contrato escrito, un compromiso implícito de determinar algo o alguna actividad que tenga que ver con la función asignada a usted. Entonces la pregunta va, no solamente es qué promesa ha hecho, sino qué va a hacer a la luz de las Escrituras. ¿Qué va a hacer usted en los próximos 8 días para cumplir esas promesas que hizo? Y eso es serio. Entonces, no solamente es pensar y decir: ah, sí, yo he incumplido en esto y en lo otro. Sino qué va a hacer usted en estos próximos 8 días para cumplir esas promesas, para restituir esos compromisos que usted ha hecho. Es serio, pero está registrado allí en la palabra de Dios. El Salmo 116, como dije al comienzo, es un salmo que sale de las profundidades del dolor y el sufrimiento,
pero que ha escalado las alturas de las alabanzas de Dios, y esa jornada de dolor pudo durar meses, aunque la canción no lo expresa. La canción o el relato solo narra la odisea que el salmista vivió. Aunque en su alabanza Dios marca el pináculo de la cima, también ve uno la sinceridad del salmista por haber llegado a esa cima, a ese pináculo. No sintió, no esperó hasta sentirse bien para poder alabar a Dios. Es que a Dios lo podemos alabar aún en medio de las dificultades, aún en medio de que no nos sintamos bien, podemos alabar a Dios. Por eso los versículos 15 al 17 nos habla del versículo más conocido de ese salmo, pero también nos habla de alabar su nombre. Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Oh Jehová, ciertamente yo soy siervo tuyo, soy hijo de tu sierva, tú has roto mis prisiones. Te ofreceré sacrificio de alabanza e invocaré el nombre de Jehová. A Jehová pagaré ahora mis votos delante de todo su pueblo, en los atrios de la casa de Jehová, en medio de ti, oh Jerusalén. Aleluya. Entonces el salmista, además de proclamar sus beneficios y de cumplir sus votos, ahora alabará su nombre, expresará a Dios agradecimiento como apreciación de toda la bondad recibida. Es interesante que que el salmista muestre allí en ese versículo la muerte de sus fieles como parte de su alabanza a Dios. Ahora, ¿por qué hace eso? ¿Por qué alaba a Dios y menciona la muerte de los fieles de Dios o de los justos? Yo creo que la respuesta está vinculada con la experiencia trágica que se menciona en los versículos 3, 4, 6 y 8, que algunos piensan que es de la misma situación en la cual vivió él de alguna enfermedad, de algún momento difícil de su vida, o que, bueno, algunos dicen que puede ser que fue el único sobreviviente de una tragedia, que vio que el uno moría por aquí, el otro moría por allá, que la muerte estaba respirándole en la nuca y él fue librado. Como a veces lo que experimentamos acá, que falleció el vecino del frente, que el primo o la prima falleció, que el compañero de trabajo falleció, que algunos hermanos de la iglesia están graves, enfermos. Entonces, todo eso lo llevaron al salmista, y bueno, nos llevan a nosotros a si podemos alabar a Dios aún en medio de todas esas noticias difíciles. Él menciona también a otro comentarista, dice que se puede referir a que cuando él menciona al hijo de su sierva en el versículo 16, puede ser que sea su mamá la que falleció, aunque en otros versículos menciona la frase rompiste mis cadenas. O sea que fuera la experiencia propia del mismo salmista o la de su mamá o la de un allegado, el dolor que está experimentando el salmista es fuerte. Es una tragedia que ha llegado a la vida de él o de sus familiares, y que eso le causó, según el versículo 8, muchas lágrimas y dolor, sufrimiento y a veces desilusión. No obstante, en medio de esas circunstancias adversas, él alabó a Dios y ve la muerte como de los santos, de los que temen a Dios, como una cosa estimada y valiosa para Dios. O sea, ustedes se han preguntado por qué el salmista dice que estas personas queridas
la muerte de estas personas es estimada ante Dios. O sea, no creo que no creo que eso signifique que Dios se deleitaba en el hecho de que ellos hubieran muerto, sino que consideraba que la muerte de ellos era algo que Dios lo permitió, algo honorable. O sea, fueron personas que no murieron anónimamente. Dios en su soberanía sabía lo que sucedía y dio valor a esa situación. O sea, de valor para Dios la muerte de sus santos, porque van a su presencia y van a disfrutar de la presencia de Dios. Ahora, nadie del pueblo de Dios pasa de este mundo al otro, como dicen algunos, sin que Dios no lo sepa. Cuando un creyente muere, Dios está presente en el momento de la muerte. O sea, para esa persona, la bondad de Dios, el morir en Cristo se convierte en su mayor posesión, porque van a estar para siempre. Y eso es lo que decía Pablo allá a los tesalonicenses. O sea, que no se entristecieran, que no lloraran como los que no tenían esperanza. Porque es que el justo, la persona que teme a Dios, el creyente en Jesucristo, tiene una esperanza. Y esa es la esperanza que nos alienta a nosotros cuando un pariente fallece. Y por eso uno puede recitar ese versículo. Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de los que están en Cristo, de sus santos, porque es de valor. Ya no tiene que lidiar con la enfermedad, ya no tiene que librar con las deudas, ya no tiene que librar con las lágrimas. Claro está que también deja un vacío, un dolor en nosotros, en la familia, y produce su luto, produce su estado de duelo. Pero el salmista, a través de esta expresión, que sabe que esa persona está con Dios y sabe que está disfrutando de la presencia de Dios, y que esa persona que partió a la presencia de Dios no va a volver a derramar lágrimas de tristeza. Entonces, alabar a Dios en medio del dolor, porque el salmista sabía que Dios iba a levantar un mañana maravilloso para esas personas. Y lo mismo, esa es la verdad para nosotros. Un día nosotros veremos al Señor cara a cara, disfrutaremos de su presencia y disfrutaremos también del saber que, como decía Pablo, que no sabía qué hacer, si quedarse aquí o morir, lo cual era mucho mejor, lo cual era ganancia. Entonces, para mí el morir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces, y es estimado para Dios. Y ahí viene una lección muy importante para nosotros. Es la de aprender a darle gracias a Dios por todo. No es fácil aprender a darle gracias a Dios por todo. Por aquellas cosas que aparentemente no responden a nuestras oraciones, no responden a nuestras expectativas. Pero que en medio de esas situaciones aprendemos lecciones de Dios para nuestras vidas. Aún en los momentos de dificultad, en esos momentos de dolor y sufrimiento, son momentos para Dios tratar con nuestra vida. Y en esos procesos aprendemos muchas cosas acerca de Dios. Entonces, el salmista en esta parte final alaba el nombre de Dios, aún por la pérdida de sus seres queridos, aún por su propio sufrimiento. Entonces no esperes que mejoren las circunstancias para comenzar a alabar a Dios. Recuerda que así como Dios
nos ha librado anteriormente, también podemos aferrarnos a la liberación futura, a las promesas futuras que Dios nos ha dado a través de su palabra. Que enjugará Dios la lágrima de todos ellos, que enjugará Dios la lágrima de todos nosotros. Vamos a dejar que la alabanza, porque es que a veces alabanza lo expresamos solamente en términos de cantos. No, la alabanza se puede expresar en motivos, razones, una decisión consciente de proclamar la grandeza de Dios, aún a pesar del dolor y el sufrimiento. Y eso se puede hacer en medio, uno solo, o lo puede hacer en medio de la congregación. Alabar su nombre, exaltar el nombre de Dios en medio del pueblo, en medio de las personas cercanas, en medio de la casa de Dios, en medio de la congregación. Entonces, este salmo nos llama la atención poderosamente a proclamar sus beneficios, que podamos tomar la decisión de proclamar sus beneficios, de proclamar el Evangelio, de proclamar todas las cosas que Dios ha hecho por nosotros, de las cuales son innumerables. Y también a que tomemos decisiones, a cumplir las cosas aquellas que hemos prometido a Dios, a ponernos en paz con Dios. Y que saber que cuando hacemos votos a Dios, tengamos cuidado con esos votos o esos compromisos que hacemos. No seamos ligeros en hacer compromisos con Dios. Y alabemos a Dios aún a pesar de las dificultades que estemos viviendo. Los momentos que usted y yo vivimos no son momentos fáciles. Son momentos en los cuales el comentario mayor que uno ve es el dolor, el sufrimiento, la desesperanza. Los psicólogos, los psiquiatras, los terapeutas se han dado cuenta que en estos tiempos uno de los males que aqueja a nuestra sociedad moderna por todo lo que está pasando es la depresión, la ansiedad. Pero frente a eso tenemos el antídoto, y es echar nuestras cargas sobre Dios, es conocer a Dios, conocer sus atributos, y eso lo conocemos a través de la palabra de Dios. Cuando conocemos la palabra de Dios, esa es la gran ventaja de este libro, que es la Biblia, la palabra de Dios, que es que cuando abrimos el libro, cuando lo leemos, cuando meditamos en él, el autor está presente. Dios está presente a través de su palabra. Nos habla, nos anima, nos da esperanza y nos ayuda a conocerlo a Él día tras día. Vamos a orar. Señor, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Señor, por la experiencia del salmista. Gracias, Señor, porque hay muchos motivos en nuestra vida para brindarte a ti y contar de tus muchos beneficios. Gracias, Señor Jesucristo, por la obra que tú hiciste en la cruz del Calvario, donde pagaste un rescate por nosotros. Y ahora nosotros, Señor, somos agradecidos contigo y publicaremos y daremos a conocer esa maravillosa salvación que nos has dado. Nuestra copa, nuestra vida está llena, rebosando, Señor, de la salvación en Cristo, pero también de muchos beneficios, de cuántas cosas nos has librado tú y de la manera en cómo tú has provisto para todas nuestras necesidades.
Gracias, Señor, gracias también porque el salmista nos ayuda a que la manera en que podemos mostrar nuestro amor hacia ti es cumpliendo lo que te prometemos. Cumpliendo, Señor, aquellos acuerdos que hemos hecho, Señor, ya sea en el matrimonio, ya sea en nuestra vida espiritual, en nuestras relaciones con otros. Señor, ayúdanos a ser cumplidores de nuestras decisiones que hemos empeñado en nuestra palabra. Señor, gracias, porque es serio, como tú lo ves, cuando hacemos compromisos a la ligera. Por eso el compromiso que hemos hecho, Señor, con otras personas, tú lo ves de alto valor. Y gracias, Señor, también porque podemos alabarte delante de otras personas y podemos alabarte en la congregación por las cosas que has hecho en nuestra vida, aún a pesar de que sean cosas difíciles de entender en el momento. Señor, alabarte aún por la pérdida de seres queridos. Señor, nosotros nos ponemos de acuerdo, Señor, con lo que dice tu palabra, que es de mucho valor y de mucha estima para ti la muerte de sus santos. Por eso, Señor, ayúdanos a compartir con nuestros familiares, con nuestros amigos, nuestros familiares cercanos y lejanos, con nuestros compañeros de trabajo, la reconciliación, el mensaje de la cruz, el mensaje del Evangelio, para que ellos puedan tener una buena relación contigo, Señor. Padre, el Evangelio no es religión. El Evangelio es una relación contigo. Ayúdanos, Señor, porque en la medida en que nuestros amigos, nuestros familiares, nuestros compañeros de trabajo y de estudio puedan tener una relación contigo, Señor, y tú decidas llamarlos a su presencia, va a ser estimada la vida de esas personas. Señor, gracias, porque tú nos acompañas en medio del dolor y en medio de las tristezas. Esta semana, Señor, para muchos de nosotros no ha sido fácil, pero hemos visto, Señor, tu acompañamiento y tu presencia. Y por eso te alabamos en medio de cada uno de los que estamos aquí. Yo te alabo y te bendigo por los muchos beneficios. Gracias, Señor. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, mis amados hermanos, por estar en conexión con nosotros y que el Dios poderoso, el Dios que ayudó a David, sea nuestro Dios cercano y el Dios en el cual nosotros podamos dar testimonio de sus obras maravillosas y también podamos cumplir lo que prometemos y dar testimonio, alabar a Dios aún en medio del dolor y el sufrimiento. Que Dios les bendiga, un abrazo para todos y feliz semana, y que el Señor sea nuestra ayuda y nuestro socorro. Él ha dicho: yo estoy contigo, no temas ni desmayes. Yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Que Dios nos bendiga a todos. Amén. Señor mi Dios, al contemplar los cielos,